Hola amigos de las motos y motores. Este video va por una pregunta que me hace un joven que es para agarrarse la cabeza. ¿Cómo le hago entender esto? Yo no recuerdo la fórmula antigua de cómo se calculaba los HP de un motor. Recuerdo una parte que decía un motor, yo preparé un motor, ¿no? Y tengo un trayecto, vamos a ponerle de 50 metros. Y a partir de cero, saliendo a los piques, a full, el tiempo que tardaba en recorrer esa distancia, se hacía un cálculo. Los segundos que tardaba en recorrer esa distancia más los metros recorridos. Y me daba el HP del motor. Pero no me acuerdo bien cómo era. Lo estuve buscando y no está. No está ese método. Pero hay una gran, ¿cómo se puede decir? Discusión sobre el tema. Porque un motor a ciertas revoluciones entrega una cierta potencia. O sea, a más revoluciones, mayor HP. Yo recuerdo, era pibe, tenía mi segunda moto. Mi segunda moto era una Zanela 125, pero de las viejas, las del año 60 y pico, 66, pongámosle, con caja de tercera. Y yo empecé a incursionar con esa, a empezar a limar y a prepararla para que corra más. Y tenía un problema. El problema era, yo logré hacer que ese motor levante muchas revoluciones. No sé, como 12.000 vueltas, porque era como encender una generadora de mano. Así hacía. Muchas revoluciones, pero no tenía fuerza. Y no me sirve. No me sirve algo así. Y un día nos reíamos, ¿no? Porque yo recién empezaba a limarla. Vino un amigo también con su moto preparadita. Sí, está preparada. Mirá cómo anda. Y yo le puse el pie con mis zapatillas sobre el magneto. Tenía el magneto girando en el aire. Y cuando se lo puse, ¡pum!, se paró. ¿Qué hiciste? Qué fuerza que tiene el motor, le dije. Y se quedó pensando, porque el ruido era lindo, las revoluciones eran muy lindas. Pero yo con el pie le puse el pie en el magneto y le paré el motor. Tenía muchas RPM, pero no tenía fuerza. Y eso no sirve. Yo tenía un profesor en el colegio, el director. Hubo unos días que se enfermó nuestro profesor y nos dio clase el director. Y el director era fanático del motor de 2T. Es más, era fanático del auto, el automóvil, el DKW. Eran 3 cilindros en línea y era 2T. Era fanático del 2T. Y dice, acá alguien tiene algo de 2T. Yo tengo una moto, dije. Era el único. Y empezó a darme clases a mí. Se olvidó de todos los demás. Me daba clases a mí el director. ¿Y cómo podemos hacer? Y él pasó a explicarme. Sí, dice. Yo puedo hacer un motor de muchas revoluciones. Muy fácil lo hago. Pero el rendimiento en la pista es muy pobre. Entonces me dice, ¿viste los Citroën de competición? Sí. La rueda delantera del Citroën es medida 15. Sí. Bueno, nosotros cuando lo preparamos para carrera, la llanta la achicamos y ponemos un aro, donde va calzada el neumático, 13. O sea que achican la tracción. Sí. ¿Y por qué?
porque si yo voy en cuarta, una transmisión tan larga me merma o me tarda en levantar las RPM, porque el motor tiene que hacer mucha fuerza y carece de fuerza. Hablamos de los Citroën de esa época, en 12B. Entonces, ¿qué hacemos? No hay para reducir la tracción cambiando engranajes de caja, hay que ir a las ruedas. Entonces se cambiaba el rodado, se ponía un rodado más chiquito, entonces teníamos más fuerza. ¿Sí? Quiero explicarles mejor. Yo tengo un motor que me da 12.000 revoluciones, ¿no? Muy bien, me da 12.000 revoluciones. Pongo primera, me da las 12.000 revoluciones porque la primera es de fuerza. Pongo segunda, ya no llega a las 12.000 vueltas, ya me llega a las 10.000. Pongo tercera, ya me da 9.000. Pongo cuarta y se me cae a 6.000 revoluciones y no levanta. No levanta más revoluciones, menos si tengo viento en contra, menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Achicar el rodado. ¿Sí? Porque es un motor preparado para RPM. Y yo si voy a competir en carreras, tengo que hacer un motor que tenga más HP, no más RPM, más HP, más fuerza. Ustedes, no sé si presten atención, miren las películas de Fangio, esta otra, la Caracas, las cupecitas viejas del año 36, 38, 46, los rodados que tenían atrás. Era el rodado del camioncito, eran 750, toda la llanta modificada para tener los cambios más largos, porque si no el motor se les iba en vueltas, se les iba en RPM y no tenían la velocidad que necesitaban porque tenían mucha fuerza el motor. Entonces yo como equilibro una cosa con otra para tener velocidad. A esta fuerza tengo que aprovecharla cambiando la tracción, poniendo una tracción más larga. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo. Vamos a hablar de la moto de cross, por ejemplo. La moto de cross, yo tengo el piñoncito, y tengo la corona así de grande. La rueda viene por acá, la cubierta. Me quedo sin tinta. La cadena va así, ¿ves? Yo acá que tengo, al tener esta corona tan grande, tengo los cambios más cortitos. Ya en una cuadra ya metí quinta o sexta, pero en esa cuadra levanté a 100 en 2 segundos. Pero si yo tengo una corona chiquita, voy a necesitar más esfuerzo. Voy a ir primera y darle tiempo hasta que levante la velocidad para pasar a segunda y para tener más velocidad. Y si yo tengo una cuesta arriba o viento en contra, le quito fuerza al motor. El motor no tiene fuerza, se me viene para atrás. Entonces, tengo que preparar un motor que tenga fuerza, más que revoluciones. Sí, yo preparo un motor con revoluciones, le pongo con un solo aro. Tengo muchas revoluciones, pues no tengo fuerza. Le pongo 2 aros, tengo más fuerza. Entonces puedo trabajar acá en la transmisión. Pongo un neumático de una medida más alta, achico la corona, Entonces estoy variando los HP. Yo con esta, que en una cuadra pongo 6 cambios, hago los 100 metros en 2 segundos. Tengo unos HP bárbaros, tengo 50 HP. Pero en cambio en esta, que la tengo con todas las RPM, tengo 12.000 vueltas, pero me tarda tanto en levantar velocidad, porque al tener una transmisión larga le resto potencia al motor. No sé si puedo llegar a ser claro con este muchacho. El motor siempre tiene los mismos HP. Sí, el motor tiene el mismo HP en vacío. Pero yo necesito saber qué pasa
en la práctica. La teoría es muy linda, pero en la práctica, ¿no? ¿Por qué las motos de cross tienen la corona tan grande? Porque tienen que subir una montaña, tienen que trepar una montaña. No es que los HP me los tengo porque trabajé en la transmisión. Tengo una transmisión de fuerza. Si yo tengo una transmisión de velocidad, necesito más fuerza en el motor. O sea, este motor está estándar y este motor está estándar. Los dos están estándar. Original de fábrica, quiero decir. Y con los 6 cambios de una cuadra y me dio 100. Y en primera, segunda y llegó a 60. Y si salgo en una carretera, peor. Bueno, en esta se me va a clavar en 100 y más de 100 o 110 no me va a dar. Puede llegar a 120, pero más no, porque me agarra una cuesta y no la trepa. ¿Sí? En la época de antes le daban fuerza al motor. Esos motores robustos. Se le hacía doble válvula, se trabajaban, se les daba doble válvula de admisión. Se les daba una polenta, una fuerza. Y claro, en aquella época no había lo que hay ahora, que van y cambian los engranajes de la caja. Se trabajaba sobre los neumáticos. Y si el neumático no te daba, se iba a otra llanta. Se modificaba la llanta con el neumático, se ponía otro neumático más alto para tener la velocidad final deseada. ¿Sí? Que no nos merme las RPM. No sé si fui muy claro. Bueno, voy a aprovechar para mandar un saludito de paso, ya que estamos. Hay otro ejemplo. Mi abuelo, allá en el campo, tenía varios caballos. No sé, 250 caballos. Y entre ellos había un caballos percherones. El caballo percherón es un caballo que tiene unas patas así de grandes. Es un músculo, un super músculo. Y era increíble, porque un día nos llevó a pasear en el carro con el caballo percherón. El caballo percherón iba, las patas cuando pegaban hacían fluc, 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 fluc. Dice, tiene una fuerza, dice, que yo le cargo, decía mi abuelo, los 5 tambores de leche, que eran de 20 litros. Le cargo la jaula de pollos, le cargo 2 lechones, le cargo y el caballo va hasta el pueblo, chuf, 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 no merman el trote. Mientras que los otros, sí, salen bien, pero después ya empiezan a chuf, 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 chuf. Pero el percherón iba chuf, 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 la polenta. Entonces, es lo mismo con los motores, pasa lo mismo. Un motor de fuerza o un motor para ligero. No sé si me explico. Bueno, voy a mandar un saludo a Marcelo Martínez de Uruguay, a Iván Barberena Sánchez de Managua, Nicaragua, a Noelia Loyola de la Asamblea 70. Bien. Ella ya sabe a qué me refiero. A Carlos Rodríguez Achique, sello. Este es el muchacho que selló una llanta de aluminio que le perdía con un adhesivo instantáneo. Acá le decimos la gotita, puede ser ese. Mezclado con bicarbonato de sodio. La verdad que no sé qué resultado dará. Acá cuando pasa algo así se le pone una cámara de aire directamente. Bueno, a Moisés Santos de República Dominicana, Juan Fernández de Tucumán, a Andrés 23 de Uruguay Pando, a Fede Fernández de San Isidro, a Carlos Almirón de Paraná Entre Ríos, a Jesús Anaya de México, a Humberto Díaz de Córdoba, a Pedro Carmona Hernández de México. Esto me hizo acordar porque yo al motor estacionario quise hacer lo mismo, lo quise frenar. ¿Qué? Me comió la suela de la zapatilla, no se detuvo. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.